El gran novelista británico escribió una narración que sería la base de El tercer hombre, su más famosa adaptación al cine. Realizada por Carol Reed, el guión contó en un principio con la aportación del autor, pero pronto surgieron los problemas. Los enfrentamientos entre Green y Reed fueron continuos y cada vez más violentos, motivados por el deseo del realizador de profundizar en los personajes levemente anotados en el original, interviniendo en la redacción definitiva del guión el propio Carol Reed y Mavis Poole. A su vez, Orson Welles reescribió diálogos de su personaje y sugirió la idea de ampliar las secuencias finales de la persecución en la alcantarilla del subsuelo de Viena, que en un principio iba a ser mucho más corta y anecdótica. Graham Greene tuvo su último disgusto con los responsables de la película al enterarse de que habían cambiado el final que había escrito. Anna no se reunía con su enamorado Holly, sino que pasaba lentamente a su lado en la escena final, una de las secuencias más largas, patéticas y memorables de la historia del cine. Joseph Cotten, popular en 1949 en los estudios londinenses de Elstree, donde había rodado a las órdenes de Alfred Hitchcock Atormentada, siempre reconoció a lo largo de su prolífica carrera que sus mejores papeles y su entrada en el mundo del cine se lo debía a su amigo, el actor y director Orson Welles. Al ser contratado para el papel del oscuro novelista del oeste, Rollo Holly Martins propuso inmediatamente a su mentor y amigo para el papel de Harry Lime, el verdadero vértice del triángulo protagonista, aunque su aparición solo tuviese lugar mediada la película. Orson Welles, ansioso por conseguir financiación para uno de sus difíciles proyectos, la adaptación de Otelo, eligió a la hora de firmar el contrato un salario de $100.000 en vez del 20% de la recaudación, lo que hubiese significado una fortuna, dada la notable trayectoria comercial de la obra y su gran taquillaje a lo largo de los años. En 1951 coescribió e interpretó una versión para la radio londinense de este personaje en 39 programas. Alida Valli, contratada para una fulgurante pero corta carrera en Estados Unidos por David O. Selznick, interpretó con misterio y convicción a la gélida Anna, la fiel enamorada de Harry Lime, luchando con las dificultades para disimular su pronunciado acento italiano. En cuanto a Trevor Howard, lanzado a la fama por el propio Carol Reed como protagonista de Breve Encuentro, la interpretación del mayor Calloway le significó su consagración definitiva. El reparto incluía en cometidos episódicos al sobrio actor de la escena vienesa Paul Horbiger en el papel del portero del inmueble que ha visto salir al tercer hombre, a Annie Rosar como su esposa, Siegfried Breuer como Mr. Popescu, Bernard Lee, el más tarde famoso M de la serie James Bond, como el sargento Payne, el vienés Ernst Deutsch como el barón Kurtz, que sería famoso también por su participación en la biografía de Freud de John Huston, y el británico y pusilánime Wilfrid Hyde-White como Craven. Edwig Bliptren, que a los 80 años seguía llenando los teatros vieneses donde actuaba incansablemente, encarnó a la patrona de Anna. Carol Reed recibió con agrado la orden de su productor y amigo Alexander Korda de colaborar en la creación de los interiores en los estudios Shepperton con su hermano Vincent, de acreditada fama como director artístico de sus películas. Fueron suyas las soberbias ambientaciones del cabaret, el domicilio de Harry Lime y las estancias de la policía. Los exteriores de la película se rodaron de forma contrastada y sobria gracias a la cámara maestra de Robert Krasker en la ciudad dividida de Viena, sacando espléndido partido a la noria gigante del parque de atracciones conocido por el Prater, el cual, gracias a la película, se convirtió en centro de interés turístico. No menos fama tuvieron sus alcantarillas, donde transcurre la persecución final. Las tropas rusas ocupantes de la ciudad, aunque en un principio dieron permiso de rodaje en su zona, luego cambiaron de parecer. Interrumpieron el rodaje en la estación, cuyas últimas tomas fueron realizadas subrepticiamente con la ayuda de Guy Hamilton, primer ayudante de dirección, quien distrajo a las autoridades allí presentes durante aquel delicado momento. Una frase escrita por Orson Welles y en boca de Harry Lime, el personaje negativo pero fascinante de la película, se haría famosa formando parte del rico anecdotario de la historia del cine.
En Italia, en 30 años de dominación de los Borgia, no hubo más que terror, guerras, matanzas, pero surgieron Miguel Ángel, Leonardo da Vinci y el Renacimiento. En Suiza, por el contrario, tuvieron 500 años de amor, democracia y paz. ¿Y cuál fue el resultado? El reloj de cuco. El tema de Harry Lime, creado e interpretado con su cítara por el compositor Antón Caras, así como la banda sonora que él mismo compuso, fueron uno de los grandes éxitos de la película. Y fueron también una tumba remunerada pero peligrosa para el compositor, que vivió desde entonces a la sombra de su éxito, trabajando ante un público de salas de fiestas que le pedía una y otra vez que tomase la cítara y tocase ante ellos la famosa y pegadiza melodía. Antes de la película, Caras se había ganado la vida tocando por las calles de la ciudad y fue allí, al aire libre, donde le descubrió el realizador Carol Reed. Secuencias finales de la persecución en la alcantarilla del subsuelo de Viena, que en un principio iba a ser mucho más corta y anecdótica. Graham Greene tuvo su último disgusto con los responsables de la película al enterarse de que habían cambiado el final que había escrito. Anna no se reunía con su enamorado Holly, sino que pasaba lentamente a su lado en la escena final, una de las secuencias más largas, patéticas y memorables de la historia del cine. Joseph Cotten, popular en 1949 en los estudios londinenses de Elstree, donde había rodado a las órdenes de Alfred Hitchcock Atormentada, siempre reconoció a lo largo de su prolífica carrera que sus mejores papeles y su entrada en el mundo del cine se lo debía a su amigo, el actor y director Orson Welles. Al ser contratado para el papel del oscuro novelista del oeste, Rollo Holly Martins propuso inmediatamente a su mentor y amigo para el papel de Harry Lime, el verdadero vértice del triángulo protagonista, aunque su aparición solo tuviese lugar mediada la película. Orson Welles, ansioso por conseguir financiación para uno de sus difíciles proyectos, la adaptación de Otelo, eligió a la hora de firmar el contrato un salario de $100.000 en vez del 20% de la recaudación, lo que hubiese significado una fortuna, dada la notable trayectoria comercial de la obra y su gran taquillaje a lo largo de los años. En 1951 coescribió e interpretó una versión para la radio londinense de este personaje en 39 programas. Alida Valli, contratada para una fulgurante pero corta carrera en Estados Unidos por David O. Selznick, interpretó con misterio y convicción a la gélida Anna, la fiel enamorada de Harry Lime, luchando con las dificultades para disimular su pronunciado acento italiano. En cuanto a Trevor Howard, lanzado a la fama por el propio Carol Reed como protagonista de Breve Encuentro, la interpretación del mayor Calloway le significó su consagración definitiva. El reparto incluía en cometidos episódicos al sobrio actor de la escena vienesa Paul Horbiger en el papel del portero del inmueble que ha visto salir al tercer hombre, a Annie Rosar como su esposa, Siegfried Breuer como Mr. Popescu, Bernard Lee, el más tarde famoso M de la serie James Bond, como el sargento Payne, el vienés Ernst Deutsch como el barón Kurtz, que se haría famoso también por su participación en la biografía de Freud de John Huston, y el británico y pusilánime Wilfrid Hyde White como Craven. Edwig Bliptren, que a los 80 años seguía llenando los teatros vieneses donde actuaba incansablemente, encarnó a la patrona de Anna. Carol Reed recibió con agrado la orden de su productor y amigo Alexander Korda de colaborar en la creación de los interiores en los estudios Shepperton con su hermano Vincent, de acreditada fama como directora, su más famosa adaptación al cine. Realizada por Carol Reed, el guión contó en un principio con la aportación del autor, pero pronto surgieron los problemas. Los enfrentamientos entre Greene y Reed fueron continuos y cada vez más violentos, motivados por el deseo del realizador de profundizar en los personajes levemente anotados en el original, interviniendo en la redacción definitiva del guión el propio Carol Reed y Mavi Poole. A su vez, Orson Welles reescribió diálogos de su personaje y sugirió la idea de ampliar las secuencias finales de la persecución en la alcantarilla del subsuelo de Viena, que en un principio iba a ser mucho más corta y anecdótica. Graham Greene tuvo su último disgusto con los responsables de la película al enterarse de que habían cambiado el final que había escrito. Anna no se reunía con su enamorado Holly, sino que pasaba lentamente a su lado en la escena final, una de las secuencias más largas, patéticas y memorables de la historia del cine.
Joseph Cotten, popular en 1949 en los estudios londinenses de Elstree, donde había rodado a las órdenes de Alfred Hitchcock Atormentada, siempre reconoció a lo largo de su prolífica carrera que sus mejores papeles y su entrada en el mundo del cine se lo debía a su amigo, el actor y director Orson Welles. Al ser contratado para el papel del oscuro novelista del oeste, Rollo Holly Martins propuso inmediatamente a su mentor y amigo para el papel de Harry Lime, el verdadero vértice del triángulo protagonista, aunque su aparición solo tuviese lugar mediada la película. Orson Welles, ansioso por conseguir financiación para uno de sus difíciles proyectos, la adaptación de Otelo, eligió a la hora de firmar el contrato un salario de $100.000 en vez del 20% de la recaudación, lo que hubiese significado una fortuna, dada la notable trayectoria comercial de la obra y su gran taquillaje a lo largo de los años. En 1951 coescribió e interpretó una versión para la radio londinense de este personaje en 39 programas. Alida Valli, contratada para una fulgurante pero corta carrera en Estados Unidos por David O. Selznick, interpretó con misterio y convicción a la gélida Anna, la fiel enamorada de Harry Lime, luchando con las dificultades para disimular su pronunciado acento italiano. En cuanto a Trevor Howard, lanzado a la fama por el propio Carol Reed como protagonista de Breve Encuentro, la interpretación del mayor Calloway le significó su consagración definitiva. El reparto incluía en cometidos episódicos al sobrio actor de la escena vienesa Paul Horbiger en el papel del portero del inmueble que ha visto salir al tercer hombre, a Annie Rosar como su esposa, Siegfried Breuer como Mr. Popescu, Bernard Lee, el más tarde famoso M de la serie James Bond, como el sargento Payne, el vienés Ernest Deutsch como el barón Kurtz,